Buenos días, estudiantes de la materia Arquitectura del Computador de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Estamos aquí con la actividad síncrona número 3, el día de hoy, 28 de octubre, 11 de la mañana. La idea de esta actividad es aclarar dudas y dar lineamientos con respecto a la materia. Ya entonces culminamos con la actividad sumativa 1 y 2. Ambas actividades han sido calificadas en el aula virtual y las notas están en zona del estudiante. Mi recomendación para todos los estudiantes es que revisen las notas que estén cargadas correctamente, que cuadren con la nota que tienen en el aula virtual. La actividad sumativa 2, que era la resolución de ejercicios, ya varios estudiantes enviaron sus tareas y fueron calificadas. Mis felicitaciones a los que hicieron un buen trabajo y cumplieron con los lineamientos indicados en la tarea. Ahora bien, en la unidad 3 estamos con la construcción de circuitos integrados. Sabemos entonces que un circuito puede ser un chip, es un circuito integrado. Tienen aquí un recurso de consulta, el cual tiene que ver con el tema. Piense que la imagen es una tarjeta, y esos circuitos están conectados. El circuito integrado, un chip, que todos nosotros debemos conocer lo que es un chip, ¿verdad? Fíjense que en 1958, un ingeniero alemán, Weber Jacob, de la Siemens, completa la primera solicitud de patente para solicitar a los circuitos integrados con dispositivos amplificadores semiconductores. Él realizó una típica aplicación industrial para su patente, la cual no fue registrada, pero la completó, como les estoy diciendo, en el año 1958. Luego, más tarde, la integración del circuito fue conceptualizada por el científico Globly Dumer de 1909 al 2002, eh, que él trabajaba para la Royal Radar del Ministerio de Defensa británico entre 1940 y 1950. Estos son algunos antecedentes que tienen que ver con los circuitos integrados. Jack Kepler registró sus ideas iniciales sobre el circuito integrado en 1952, demostrando con éxito el primer ejemplo integrado del trabajo. Lo hizo el 12 de septiembre de 1958. Solicitó la patente en el 6 de febrero de 1959. Él describió su nuevo dispositivo como un cuerpo de material semiconductor, en el que todos los componentes del circuito electrónico están completamente integrados. Fíjense ustedes entonces de dónde viene la palabra circuito integrado. En el año 2000, este autor Kirby indica que un circuito integrado, también conocido como chip, microchip, es una estructura de pequeñas dimensiones de material semiconductor, que normalmente es silicio, de varios milímetros de cuadrado de área, sobre la cual se fabrican circuitos electrónicos generalmente mediante fotolitografía y que está protegida dentro de un encapsulado de plástico o de férmica. El encapsulado posee conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre el circuito integrado y el circuito impreso. Esto es un chip, esto que acabo de describir. Por supuesto, a nivel de la visión de la electrónica, como están las figuras que estaban en la parte superior, es una combinación de elementos
que están miniaturizados, que forman la parte del chip, ¿ok? Que es el chip, o sea, el chip, un circuito integral. Se dice que está elaborado con material semiconductor y a través de fotolitografía y que, bueno, son pequeños, no ocupan un gran espacio y permiten conexión entre las pastillas de material semiconductor y el circuito integrado. Existen diferentes tipos de circuitos integrados, como los más avanzados como los microprocesadores de las computadoras, de los teléfonos móviles, de los electrodomésticos, lo que quiere decir que tiene muchas aplicaciones hoy en día. También se habla de los circuitos monolíticos que tienen un único modo de cristal y los circuitos híbridos de capa final que tienen componentes de tecnología que son más que exceden lo que es la tecnología monolítica y que estos circuitos híbridos de capa gruesa también son utilizados, ¿no? También se dice que existen otras clasificaciones según componentes, según integración. ¿Ok? Ahora bien, también hablamos de contadores. Por supuesto, los contadores también son circuitos. Y en la electrónica digital, autores como Rubén y Marcos en 1918 dieron un concepto de lo que es un contador en la parte de los circuitos integrales. Se dice que un contador es un circuito secuencial construido a partir de biestables y puertas lógicas. Las puertas lógicas la vimos en la unidad anterior, donde ustedes tuvieron que hacer un trabajo donde describían las diferentes compuertas lógicas. Entonces, fíjense que la nombramos aquí, que está en los circuitos secuenciales y que son capaces de almacenar y contar impulsos. Normalmente están relacionados con una señal de reloj y que recibe las entradas para tal efecto. Y que los valores que toma en cuenta son valores binarios de combinación binaria. ¿Ok? Ahora, tenemos clasificación de los contadores del circuito secuencial, que según la forma en que se conmutan, los tenemos biestables. Podemos hablar de contadores síncronos, podemos hablar según el sentido de la cuenta, podemos hablar de ascendentes o descendentes, también podemos hablar según la cantidad de números que puede contar, que pueden ser contadores binarios o de n bits. Y también tenemos el número máximo de estados por los que pasa un contador, se denomina módulo del contador, mm, el módulo módulo, ¿ok? De según la capacidad que tenga este contador de su función de control. También tenemos codificadores y decodificadores. En la parte de los codificadores son circuitos combinacionales formados por dos a la n entrada. Ahora, recuerden que cuando hicieron la tarea de las compuertas, yo les pedí para él tres entradas. Por lo tanto, era 2 a la 3 combinación. En el caso de los codificadores, también se trabaja de acuerdo a el número de entradas, de n entradas, o sea, 2 a la n. Y Oscar Botero, el autor, explica que codificadores y decodificadores, el conocimiento de los codificadores son circuitos combinacionales con 2 a la n entradas máximas y n salidas.
en donde las filas de las entradas van a tener un estado dato que cambia y en la salida aparece un código asignado a esas entradas. Por supuesto, existen codificadores comerciales diseñados, construidos con estas tecnologías de codificación. Tenemos aquí un ejemplo, un codificador, tenemos entradas y las posibles salidas. Y el decodificador es un circuito combinacional. ¿Cuál es la función del decodificador? Es inversa a la del codificador. Es decir, convierte un código binario de entrada en el bit de salida. Aquí tenemos ejemplos de decodificador. Y fíjense que un ejemplo práctico es el televisor conectado a un decodificador. También tenemos los multiplexores y demultiplexores, que son también unos conceptos importantes de manejar. En la parte de los multiplexores son circuitos combinacionales con varias entradas y una salida de datos. Es decir, están dotados de entradas de control capaces de seleccionar una salida. Y esto permite la transmisión relacionadas con las entradas y con las salidas. Andrés Tallenbaum, que es el autor del libro Organización del Computador, dice, o da la definición de multiplexor y dice que un multiplexor es un circuito con dos a la n entradas de datos y una salida de datos y n entradas de control que selecciona una de las entradas de datos. Entonces, tenemos un ejemplo de multiplexor. Fíjense que tenemos la línea y las entradas. Fíjense que las entradas vienen siendo las variables D, C, B, A o A, B, C, D, o sea, con cuatro variables de entrada. Y de acuerdo a la combinación, puede tener un valor de salida. Es decir, de acuerdo a la combinación que se dé en la entrada, puede salir hasta obtener una salida. Ahora, los de multiplexores, también, según este autor, Andrés Tallenbaum, en su libro Organización de Computadoras, define a los multiplexores como lo contrario a un multiplexor y que se encamina su única señal de entrada a una 2 a la n salida, dependiendo de los valores de la línea de control. ¿Ok? Es decir, que el de multiplexor viene siendo haciendo la función contraria a un multiplexor. Tenemos también las compuertas lógicas llamadas flip-flop y los diferentes tipos de flip-flop. Según el Hyperphysics, ¿sí? 2010, define el flip-flop, que es el nombre común que se le da a los dispositivos de dos estados que sirven como memoria básica para las operaciones de lógica secuencial de los flip. Y en este caso tenemos diferentes tipos, el tipo SEC, el tipo D, el tipo JK y el tipo D. Y cada uno de ellos tiene una función. Por ejemplo, el TSEC es un dispositivo de almacenamiento básico de datos, mantiene el dato hasta que ocurre un disparo. El JK es el más versátil de los flip-flop, tiene dos comportamientos en la entrada y conmutación a la salida. Y en el caso del tipo D es también un tipo básico y tiene la ventaja de una construcción más simple que la versión JK. Y el último, el token, la acción de conmutación es útil para los contadores, se puede construir a partir de cualquier tipo de flip. Entonces, cada uno de esos tipos de flip también tenemos el autor William Stalin, en 1997, que también habla de los diferentes tipos de flip-flop
dice que el flip-flop RS, ¿ok? Que es este que está aquí, RS, o sea, es un circuito de dos entradas y dos salidas. Luego tenemos el RS, clock, clock RS flip-flop. Él dice que el circuito tiene dos entradas, TEC-RC y dos salidas Q y Q negra. Y en este caso son dos compuertas NOR conectadas por realimentación. Tenemos también el flip-flop D, este que está aquí, es una cierta modificación introducida al flip-flop RS y la información dada tiene un carácter general, ya que no se pueden dar conceptos concretos por razón de la amplia variedad de flip-flops que se fabrican según las necesidades que se tengan de los circuitos. Tenemos el JK, que sería este, y el JK reseteable. Entonces, este material lo tenemos en el aula virtual, ¿verdad? Y los bloques digitales, que estos bloques, al igual que los análogos, vienen dispuestos en forma de matriz y el número de bloques depende de las referencias del microcontrolador con la que se esté trabajando. Estos son bloques digitales compuestos, por supuesto, de los componentes que me permiten controlar el sistema digital. Tenemos los bloques analógicos y los bloques digitales. Tenemos entonces la actividad sumativa número 3, lo que llamamos la técnica del mapa de Carnot. Fíjense, esta es una técnica para la simplificación de funciones lógicas. Aquí se les está dando tres funciones lógicas, uno, 2 y 3. ¿Ok? Para cada una de estas funciones lógicas, ustedes van a obtener la tabla de la verdad, el cuadro del mapa de Carnot, la función simplificada por el mapa de Carnot y el diagrama simplificado obtenido de la función simplificada. Es decir, de cada uno de estos ejercicios, que son tres, le van a obtener estos cuatro elementos que se les está pidiendo. Usted va a realizar su ejercicio con su portada de identificación, va a hacer su ejercicio en Word, le va a colocar la bibliografía y referencias que utilizó y debe considerar los siguientes criterios de evaluación. Describir los elementos presentes en el problema, describir la solución pertinente del problema. Recuerden que deben ser bien específicos en la descripción de la solución del problema, en el procedimiento. Va a colocar la gráfica de los cuadrantes que salen del mapa de Carnot, las leyes del mapa, va a representar la solución del problema con lo que se le está pidiendo aquí, de los cuatro puntos que se le están pidiendo. Y bueno, cuidar la ortografía, la gramática, el lenguaje técnico y la entrega de su trabajo puntual. Aquí les voy a colocar unos videos de cómo se desarrolla un mapa, el mapa de Carnot, para que lo visualicen de cómo se utiliza. Eso se lo voy a colocar por aquí. Como la tarea se entrega es entre el 3 de noviembre y el 7 de noviembre, que es la semana que viene. Entonces tengo
oportunidad de colocarles los videos para que ustedes los revisen y se apoyen para el desarrollo de la tarea o de esta actividad sumativa 3. Como siempre, en caso de dudas, pueden escribirme por el foro de dudas que está en el aula virtual. Por supuesto, la idea era que ustedes se pudieran conectar en las actividades síncronas y aclarar sus dudas, pero realmente no aprovechan las actividades síncronas. Aunque el próximo encuentro es para el 11 de noviembre, que ya sería para lo que es la explicación de la actividad sumativa número 4. Ok, entonces, viendo que no hay conexión, bueno, se va a grabar o se estuvo grabando esta actividad y como siempre se las voy a complementar, a compartir en el foro de anuncios. De todas maneras, puedo unos 5 minutos más, esperando a ver si hay alguna conexión de algún estudiante con alguna inquietud. En caso contrario, bueno, se procederá a hacer el cierre de esta actividad.